Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a continuar el libro de Samuel. Se le descubrió el pastel a David. Ese pecado tenía tan oculto. Después de un año, llegó un profeta, le dice: tú eres ese hombre el que ha pecado. David cae de rodillas. Esa noche va y compone el Salmo 51, probablemente el 32. Lávame y lávame más de mi maldad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y entonces David es restaurado. Pero Natán, de parte de Dios, le dice: no morirás por este pecado, David, pero por cuanto hiciste esto con Urías Heteo, la espada no se apartará de tu casa. Y lo que Dios promete se cumple. Primero, el niño que se concibió del pecado entre Betsabé y David murió. Se va a continuar esta serie de hechos sangrientos en la familia del rey David. Existía una jovencita, Tamar, 16 años, probablemente adolescente. La Biblia dice que esta niña era hermosa, la pureza andando. La risa de Tamar siempre alegraba el palacio, era una niña linda. Su hermano, el hombre considerado más hermoso de Israel, su nombre es Absalón. El problema es que David tiene muchos hijos con varias mujeres, entonces hay muchos medios hermanos. Tamar tiene un medio hermano que es Amnón, pero cuidado, Amnón es el primogénito, el heredero al reino. Sucede y dice la Biblia en el capítulo 13 que Amnón se enamoró, entre comillas, de Tamar y dice que la deseó, pero había un problema. Esta muchacha era hija del rey y otro problema era virgen. Entonces a él le parecía que no podía hacerle nada malo. Era su media hermana, pero él estaba tan obsesionado con esta princesa que dice la Biblia que empezó a enflaquecer, empezó a adelgazar, dejó de comer, dejó de interesar en la guerra, dejó de interesarle la corte real, y este muchacho adelgaza. Cuando lo ven delgado, se acerca a su primo. Jonadab es la serpiente, es un sobrino de David, es un primo de Amnón. Vean el consejo que Jonadab le dice a Amnón: hijo del rey, ¿qué te pasa? Tómala, fíngete enfermo, que el rey venga a verte y que el rey envíe a tu media hermana Tamar para que te guise comida y te rehabilites. Y entonces la forzas, la violas. Esto le pareció muy bien a Amnón. Creo que Amnón no era un hombre de muchos escrúpulos, por supuesto. Dice la Biblia que Amnón finge estar enfermo. David, preocupado, va a ver a su hijo primogénito que está enfermo. Y le dice: ¿qué tienes? No pasa nada, papá. Y me voy a poner bien si mi hermana Tamar la envías para que me guise 2 hojuelas. ¿Cómo no? Dice David. Atienda a su hermano, que no es que está enfermo. Tamar, con toda esa inocencia, acude donde está su hermano. Amnón está acostado, se finge enfermo. Tamar prepara esas hojuelas. La codicia entra en lujuria. Él le ha dicho a los siervos que se vayan. Esta chica pone las hojuelas frente a él. Dice: no, llévamelas a la alcoba porque estoy tan débil. Y esta inocente muchacha va y le lleva a la alcoba. Él la toma fuertemente y la trae hacia él y le dice: acuéstate conmigo. Es un eufemismo que usa la Biblia. Esta muchacha dice: no hagas tal vileza, porque serías considerado un ruin de Israel. Esto no se hace en Israel, esto se puede hacer en los pueblos que nos rodean, pero nosotros somos de Yahvé. No hagas esto. Si tú me pides a David, él te da conmigo. Esto habla que ella desconocía un poco las leyes de Yahvé. Este hombre la forzó y la violó. Gran parte de los violadores son familiares, o es el tío, o es el primo, o es alguien que vive cerca, pero normalmente son familiares los violadores. Es muy raro que alguien vaya en la calle y de repente ve una mujer hermosa y la viola. No es así el mecanismo de la violación. Normalmente el violador maquina, planea, prevé. Lo mismo hizo Amnón. La chica es violada, mancillada. Después de culminar este acto vil, dice la Biblia que Amnón, después de haber mancillado a Tamar, la aborreció, con un aborrecimiento mayor que la pasión con que la había amado. Esto es muy frecuente que suceda cuando se tiene sexo sin amor. El sexo no se hizo para fuera del matrimonio, el sexo se hizo para dentro del matrimonio.
de acuerdo a la ley de Dios. Por eso cuando se tiene sexo sin amor hay tanta soledad. Es común que el violador sienta deseos hasta de matar a su víctima, porque la odia. Yo estuve leyendo sobre el perfil del violador y tiene el mismo perfil que Amnón. La aborreció, dijo, vete de aquí, échenme fuera esta. Había un criado. Ella le dice, no hagas esto, porque esto que me estás haciendo es peor que lo que me acabas de hacer. No me eches, porque la gente va a pensar que yo te vine a seducir. Y era lo que Amnón quería. Él dice que el criado empuja a esta muchacha y cierra la puerta. ¿Ya vieron la Biblia? Esta muchacha, al verse en el palacio mancillada, tiene que defenderse. Y entonces ella tenía que evidenciar que fue violada. Rompe su vestidito de colores, se pone ceniza en la cabeza y pone la mano en la cabeza y se va corriendo. Estos eran signos de que alguien había sido violado o mancillado. Se fue corriendo todo Jerusalén. Toda la gente salió a asomarse a las ventanas a ver quién gritaba. Y era la princesa con los vestidos rotos, ceniza en la cabeza y la mano en la cabeza. Iba llorando. Mucha gente en Jerusalén se enteró que Amnón había violado a su hermana. Dice la Biblia que esta niña se fue corriendo a la casa de su hermano, el hombre más hermoso de Israel. Absalón se da cuenta la cara que trae Tamar, los rasgos que trae Tamar. Dice, ¿has estado con Amón? Y ella dice, sí, tu hermano es tranquila. Algo así como yo me encargo. 2 años se queda Absalón sin decir nada. Pero Absalón no es de los que perdonan. Creemos que Absalón tenía envidia de Amón porque Amón iba a ser el heredero del reino. Ahora Absalón ya tiene una justificante para matar a su hermano. Aquí hay un detalle muy serio. Vean lo que es ser indulgente con los hijos. Después uno se está quejando que los hijos hicieron esto, pero uno fue indulgente para disciplinar. Dice la Biblia que David se enojó mucho, pero no le hizo nada a Amnón. Esto era para que públicamente juzgaran a Amnón y lo desterraran del reino. No, ¿qué hizo David? Se enojó mucho, pero no corrigió a Amnón. Absalón dice, esta sí no la paso. 2 años le lleva a planear el crimen a Amnón. Pasan 2 años, la gente piensa que esto ya se perdonó entre hermanos. 2 años después, Absalón va a tener una fiesta en su casa real. Es el tiempo de la trasquila. Hay mucho vino, hay mucha comida, muchos pasteles. Y le dice a David, David, te invito a su papá para que vengas a festejar el tiempo de la trasquila. David dice, no, hijo, ¿cómo crees? ¿Para qué te soy inoportuno? Absalón insiste. Dice la Biblia que entonces Absalón le dice a David, por favor, papá, quiero que Amnón vaya. David dice, ¿pero por qué quieres que vaya Amnón? No, pues ya todo está en paz, lo hemos perdonado. Entonces David lo bendice. Llega la mañana de la fiesta, Absalón se pone de acuerdo con 2 sicarios. Cuando estemos sentados en mi mesa de Absalón y estemos todos los príncipes hermosos hijos de David, sentados. En la mera cabecera el mero jefazo Absalón con su melena, su greña, su pelo hermoso. Dice Flavio Josefo que este muchacho era tan ególatra que cada año él se cortaba el cabello. Le quitaban el cabello y lo pesaban públicamente, 2,3 kilos. Y dice que se lo peinaba con aceite y puntas de oro. Absalón es la belleza masculina andando. Entonces ven ustedes a Absalón sentado, ven a los príncipes sentados y de pronto se presenta en la fiesta Amnón, el violador. Él piensa que Absalón ya lo perdonó, que no hubo problema. Es más, está tan confiado que empieza a beber. Absalón se había quedado de acuerdo con los sicarios que cuando vieran ebrio, dice la Biblia, contento, a Amnón lo mataran. La Biblia dice de que cuando estaba comiendo y bebiendo, Amnón llegaron probablemente por la espalda y matan al hijo del rey, al primogénito, al heredero, al trono, lo matan y el muchacho cae muerto sobre la mesa. Hay un silencio general. Se asustaron tantos que cada quien agarró su mula y se echó a correr. Se fueron todos los príncipes. David está en Jerusalén, como a 6 kilómetros de la casa de Absalón, y de pronto le llega la noticia rápidamente que todos los hijos del rey han muerto. Imagínense el susto de David. Le dijeron, todos tus hijos los mató Absalón. Y entonces ahí vuelve a aparecer la serpiente otra vez. Jonadab, ¿con quién creen que está? Está pegadito al rey David. Aún de entre los falsos hermanos puede ser peligroso, porque con el falso hermano no te cuidas. En cambio, con el que no es creyente, pues te cuidas más. Ámalo, pero ten cuidado. Volviendo a la historia, dice que David se asusta tanto y de pronto Jonadab está ahí. ¿Quién es Jonadab? El que aconsejó
Amnón. Dice, no, mi rey, es mentira eso de que han matado a todos los príncipes. No. Solamente Amnón ha muerto. Y el que lo mató fue Absalón. Y Absalón ya huyó a la casa de su abuelo en Jesús. El asesino ya tiene para dónde va a jalar después de matar. Estuvo 3 años. David se enteró que su hijo Absalón había huido a Jesús ahí con su abuelo y estuvo sin verlo 3 años. La Biblia también dice de que David se conformó de la muerte de Amnón, se resignó, pero no se resignaba de no ver a su hijo Absalón. Absalón era el consentido. En el verso 13:37 de segunda de Samuel, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Ammiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Se ve que sí lo quiere, ¿eh? Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón. Aparece Joab, hijo de Sarbia. Y una vez les adelanto, Joab va a matar a Absalón para que se den cuenta de qué tipo es este. Aparece Joab en escena y Joab detecta que el rey David extraña a su hijo. Pero el rey David no tiene la valentía de reconocerlo públicamente. Entonces Joab aprovecha esta oportunidad para quedar bien con el rey y además con el príncipe. Y entonces intercede. Joab es astuto y busca a una mujer más astuta, conocida en la Biblia como la mujer de Tecoa. Joab dice, mira mujer, vas a pedir audiencia con el rey. Le vas a decir, socorro, oh rey. Y le vas a exponer un problema que tú tienes. Y fíjese que el problema que le expone esta mujer es parecido al problema que le presenta Natán a David, cuando David mismo se da su dictamen. Había un hombre que tenía una borreguita. Lo mismo empieza a hacer ella. Socorro, oh rey. Yo tenía 2 hijos. Se fueron al campo a trabajar. Y empezaron a pelear entre ellos. Y como no había nadie en que los separara, uno hirió al otro y lo mató. El hijo que me quedó, mi ascua es un carbón encendido. Pero el pueblo está pidiendo que yo traiga al hijo que me queda para matarlo. Y él es el único hijo que me queda. Es mi único heredero. Ya no tengo esposo. Mi rey David, haz justicia. Y entonces David se levanta y dice, al hijo que te queda, ni un cabello le vamos a tocar. Y entonces la mujer de Tecoa le voltea las cosas a David. Dice, David, tú mismo has quedado pues enlazado en tu boca, porque tú tampoco has permitido que Absalón, el desterrado, regrese a Jerusalén. David dice, está bien, pero hace una pregunta. Oye, mujer de Tecoa, ¿no está atrás de ti Joab? ¿Cómo conocía David a su gente? Y la mujer dice, sí, Joab me puso todas estas palabras que te he dicho, las puso en mi boca. Y él mudó todas las cosas para cambiarlas. David le conviene, porque va a ver a su hijo. Como cuando alguien te orilla a hacer algo que ya quieres hacer. Y así está David, también está muy agradecido de que Joab lo esté orillando a traer a su hijo querido Absalón. Voy a dar juicio, dice David, que Absalón regrese a Jerusalén. Joab le agradece, mi rey, muchas gracias. Y él mismo, Joab, va a traer a Absalón a Jesús y lo trae a Jerusalén. Pero uno piensa que al entrar en Jerusalén se va a ver con David, con su papá. Sucede que no. David todavía tiene dignidad, está enojado y dice, está bien, que entre a Jerusalén, pero que no vea mi rostro, que no se acerque a la corte real, que se quede en su casa. Y entonces Absalón se va a su casa, que está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, y ahí se queda. Pasan 2 años, estando en Jerusalén, que Absalón y David no se ven. Absalón se empieza a desesperar, porque Absalón quiere estar en la corte tomando decisiones, no en la casa metido. Y manda a traer a Joab para que interceda por él. Pero Joab comete un error. Joab no va. Absalón le vuelve a hablar por segunda vez y Joab no va. Entonces Absalón, enojado, se queda viendo, dice, ¿este es el campo de cebada de Joab? Sí, este es. Pues qué bonito está. Quémenlo. Y entonces Absalón manda a quemar toda la siembra de cebada. Entonces se presenta Joab. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás quemando mi granero? Si por mí estás aquí. Pues porque no vienes. Quiero que intercedas con mi papá, el rey David. En el verso 14-25, quiero narrarles cómo el escritor bíblico habla de la característica de Absalón. Normalmente a los seres humanos se nos conoce por una característica. ¡Ay, ese qué bueno es! Siempre fue tan gordito. Casi siempre se nos identifica por una característica que sobresale por las otras.
Aquí el escritor bíblico hace resaltar la característica de Absalón. La de Absalón no es que fuera muy inteligente, que fuera muy guerrero, no. La característica de Absalón está en el verso 25, vean. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había defecto. Él tenía un don, y el don es la belleza. Usted sabe que hasta la belleza es un don, es algo que Dios regala. Porque si Dios me hubiera permitido a mí diseñarme, yo me hubiera diseñado de otra forma. Pero Dios no se equivocó en hacernos así, chaparritos, morenitos. Verso 26. Cuando se cortaba el cabello este muchachón, lo cual hacía el fin de cada año, pesaba el cabello 200 ciclos de peso real, 2 kilos. ¡Qué belleza de cabello! ¡Qué belleza de muchacho! También la Biblia dice que tuvo 3 hijos. A una de sus hijas le puso el nombre de su hermana, Tamar. Y esa muchacha heredó la belleza de Absalón, era muy hermosa. Entonces ven la característica de Absalón, ven por qué también creo que David lo prefería, representaba parte de lo que él quería hacer. Absalón ya lleva 2 años en Jerusalén y no ve el rostro de David y ya está desesperado. Verso 32. Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey. Ya Absalón se pone exigente. ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera haberme quedado allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay pecado en mí, que me mate. O me mata o lo veo. Pero ya no voy a estar aquí 2 años más. Y esto se lo hacen saber a David. Absalón dice, o lo dejas entrar en la corte, o si hay pecado en él, y si lo había, mató a su hermano. Vamos a ver cómo termina esta historia. Vino pues Joab al rey a interceder y se le hizo saber. Entonces, como buen padre, llamó David a Absalón, el cual vino al rey. Y este momento es memorable. Después de 5 años, el hijo se encuentra con el papá. Dice que Absalón vino y se tiró a tierra cuando vio a David. Pegó su rostro a tierra delante del rey. El rey lo levanta y después de 5 años besó a su hijo. Estás perdonado. Al asesino de su otro hijo. Pero a mí me da la impresión, por lo que vamos a ver en los capítulos que viene, que cuando Absalón está agachado a los pies de David, Absalón está pensando, ¿cómo le quito el reinado a este viejo? Absalón no está arrepentido. Absalón solamente quiere una tregua para ser rey. Ya está cansado de que David sea el rey y entonces se inclina ante su padre. David es un hombre bueno. Con todo lo de Urías Eteo. David es el hombre conforme al corazón de Dios, pese a lo terrible del pecado de David. Por eso la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, pese a nuestro pecado. Que dice Pablo, la ley del pecado que mora en mí. La ley es espiritual y yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. No es una licencia para pecar. Pese a todo el pecado que usted no ha podido controlar o someter, Dios lo ha perdonado. Esos son los temas de la gracia, no el abuso de la gracia. Absalón, para mí, con todo el respeto, también es otra serpiente. Y lo vamos a ver cómo va a morder a su papá cuando le quite el reinado. Su papá tiene que salir descalzo de Jerusalén, subir el monte de los olivos, porque su hijo lo está persiguiendo. No solamente eso, Absalón se mete con todas sus concubinas de su papá en vía pública, para que vean que no va a haber reconciliación. Por cuanto lo que hiciste con Urías Eteo, la espada no se apartará de tu casa. Y agréguele un muerto más. Ya murió el hijo de Betsabé con David. Sígale agregando víctimas y vea que el pecado sí tiene sus consecuencias. Dios lo perdona a los que somos creyentes, pero las consecuencias se pagan. Y habrá que reconocer que cuando uno peca hay cierto placer, porque la carne se satisface. Pero hay una consecuencia que tendremos que pagar. Todo puede empezar tan sencillo como una sonrisa, con otra sonrisa, un guiño de ojos, con algo tan sencillo. Y puede terminar con la espada que no se aparta de tu casa. Señor mi Dios, hemos visto a través de estos personajes cómo tu corazón es lindo. Me sorprende cómo David pudo hacer eso con Urías Eteo. Y ahora es un padre bueno, ahora es un hombre conforme a tu corazón, un hombre que tú escogiste. David, con todo su pecado, el cual perdonaste, David es un hombre bueno. Señor mi Dios, a veces somos como David, a veces somos como Pedro que te niega, sin embargo tu gracia se desborda sobre nosotros. Tu perdón eterno. Te pedimos perdón por nuestros pecados.
Pedimos que el Espíritu Santo nos redarguya y además que nos ayude a consolidarnos como creyentes maduros. Ayúdanos, Señor, a luchar contra nuestro pecado. Oramos en tu santo nombre. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.